No se ría tanto, porque, claro, cuando uno es joven, estas cosas le parecen temas meramente académicos. Yo, cuando era joven, también pensaba que era un tema meramente académico, pero ahora que estoy ya, no diré jugando descuentos, pero sí ya en la parte final del partido, poco antes de los penales, ya las cosas empiezan a verse de otra forma. ¿Qué es la enfermedad? Para algunos la enfermedad no es más que el envejecimiento de las cosas. Es decir, nacemos con un equipo A y terminamos con un equipo Z, porque este se envejece, se deteriora, se malogra. Es como un carro. El símil puede parecer un poco vulgar, pero claro, algunos son Mercedes-Benz de nacimiento y otros son Cocharca José Leal con 50 años de... ¿Qué vamos a hacer? La vejez puede ser dignamente sobrellevada. Envejecer con dignidad es envejecer con plata. Eso es lo que se entiende por envejecer con dignidad. Confieso que estos temas son tremendos. ¿Por qué? Porque hoy día, con la magia, disculpen que emplee la palabra magia, de la medicina, que ha aumentado enormemente las expectativas de vida, claro, al principio uno cuando recibe esta noticia sonríe maravillosamente y que dice, qué lindo, voy a vivir 20 años más. Pero inmediatamente piensa, ¿y qué diablos voy a hacer 20 años más? Si tengo $1 millón es distinto, ¿no? A no tener $1 millón. Este va a ser uno de los temas de esta edición de Fulanos y Menganos. Solo uno de ellos, pero con el que vamos a comenzar. Bienvenidos. Médico geriatra que nos acompaña es el doctor José Francisco Parodi. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy amable. ¿Por qué se hizo geriatra usted, doctor? La verdad, no sé bien. No sé bien por qué me dice geriatra. Por ahí una recomendación. Yo no tenía bien en claro al principio qué era la geriatría. De acuerdo. Ajá. Y que con el tiempo lo he ido aprendiendo. De hecho, yo tenía mis artificios y mis maldades en el hospital para no ver personas mayores. ¿Por qué? Porque me daba miedo. Da miedo. Me daba temor. La vejez da no miedo. Me sentía preparado. Yo era el doctorcito de blanco. Claro. Ya me sentía pues el doctorcito de blanco. Una autoridad. Y me venía una persona y yo no estaba preparado para responder a su demanda. Yo quería que me viniera con el cuadro típico, me arde para orinar, y no. Me venía una persona que a veces no me daba muchos datos, con un cuadro clínico diferente, y que yo no podía responder a su necesidad de médico. Entonces me frustraba un poco, y además el temor de hacerle más daño. ¿Tenía algo específico ese paciente o era un viejo? No. Hay viejos y hay viejos. Hay viejos que han tenido una extraordinaria vejez, una vida saludable, determinado por varias cosas, no solamente la medicina y un 20% de la madera que uno tiene. Pero la gente que va al hospital, generalmente, y esos son los grandes problemas en nuestro país, va porque está enfermo. Es muy difícil la persona que va a hacerse un chequeo periódico de salud para llegar, porque es que nadie se proyecta, y usted lo decía en su introducción, a cómo va a ser después de tantos años. Porque uno cree que va a ser joven toda la vida. No es así. Y uno se ve encontrando con una serie de problemas y no se sienta uno a pensar, como piensa, yo quiero vivir en tal sitio, quiero saber otro, hacer... ¿Y cómo quiero llegar? ¿Y cómo puedo llegar, doctor? Sí. Porque yo quisiera llegar en condiciones pues maravillosas. Es decir, yo hago unos goles magníficos con el cerebro, ¿sabes? Pero las piernas ya no me funcionan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago? ¿Podría jugar un partido de fulbito? Mental. No, con los de su generación que todavía pueden. Pero es que yo quiero jugar con una cancha más pequeña. Yo quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Yo también quisiera, pero no en contra de él. Pero usted puede, porque usted es un joven. No, claro, por supuesto. Pero no tengo las condiciones en este momento. Claro, efectivamente. Por supuesto, eso no depende muchas veces ni de la edad ni de nada. Así es. Entonces la edad, ese es un muy excelente punto. Claro. La edad no es el mayor determinante. Claro. ¿Por qué? Porque si uno jugó mal toda la vida, no va a esperar a los 80 años para jugar bien tampoco. Claro, no le puede echar la culpa a la vejez. Y ya no se puede ser dueño de la pelota y del equipo. Ahora, para poder de todas maneras, toda vejez es un deterioro. Es un cambio. De ciertas funciones. Sí, es un cambio de las funciones. El otro día me mandaron a hacer una radiografía de cierta parte de los huesos, porque venía en un maravilloso viaje por una autopista maravillosa llena de huecos que hay, Huaraz para Monga, ¿ok? Y simplemente
llegué pues con unos dolores, el médico me fue al traumatólogo, me tomó una radiografía, bueno, para resumirles la historia. Sale la doctora con la radiografía, la coloca en ese aparatito, comienza a ver y dice, ay señor Chema, ¿usted cómo va a tomar lo que le voy a decir? Señora, le digo, doctora, ¿usted qué es lo que me está diciendo? Bienvenida al club es lo que me está diciendo. Me está dando la bienvenida al club de los tíos. Bueno, sí, con cierta osteopenia, con ciertas cosas. No, hay cambios definitivos, ¿no? Hay cambios. Sí, pero si uno tiene 20 años y se compara con uno de 5, También y si uno tiene 38 y se compara con uno de 18, claro, la cancha ya no es igual. Pero evidentemente hay límites. Ahora, pero hay un privilegio tener 70 años, 80 años y poder tener una opinión, ser un líder de opinión, seguir produciendo, estar volcando su experiencia en la comunidad. Lo que pasa es que, claro, no todos tienen la ventaja y el privilegio de poder hacerlo. Digamos que justamente por compartir esa actitud que usted nos dijo, tan honestamente al principio, temer a la vejez, no queremos ni hablar de ella y menos queremos prepararnos para ella. Sí. Nos preparamos para un montón de cosas en la vida, banales. Nos preparamos para sacar nuestro brevete en nuestro automóvil. Nos preparamos para cometer la barbaridad para algunos de casarnos. Nos preparamos para una serie de cosas, pero no nos preparamos para lo inevitable de la vejez. Todas esas cosas se pueden evitar, doctor. ¿Por qué no nos preparamos para la vejez? Bueno, porque no se piensa en eso. Y ahora yo creo que la gente ya, muchas personas lo están haciendo, se están preparando. Además, el que uno no se haya preparado en toda su vida, porque es cierto, la prevención y durante eso en medicina se llama las etapas de vida, ¿no? Que van determinando un riesgo acumulado, no significa que si uno ya es un adulto mayor, no puede hacer nada. De acuerdo. Para readecuarse. Eso también es verdad. Y eso es un factor cultural. Es como quien no usaba el cinturón de seguridad y ahora todo el mundo lo usa. Correcto. Eso es. El hecho cultural es que las sociedades a veces no quieren hablar de la vejez y no quieren escuchar a los viejos. Y es curioso cómo en una etapa de la historia, lo conversábamos ahora, el viejo era el sabio. Por supuesto. Y después, corona de honra es la vejez, y después una frase, que eso fuera de contexto, pero los jóvenes a la hora y los viejos a la tumba. Claro. Y entonces, después el viejo comienza a ser relegado. Relegado completamente, porque no es productivo. Pero eso está cambiando. Eso está cambiando. Claro. Ahora, el problema es, con esto, entonces ya no es vejez, ni es edad, sino es discapacidad. Correcto. Y es oportunidad de producir. Correcto. Es un medio, claro, probablemente no tenga las mismas capacidades para trabajar que un joven, pero probablemente podrá desempeñar algunas funciones mucho mejor que un joven. Sí. Y entonces esta adecuación de la sociedad y de la medicina a esta nueva población, porque es una población de crecimiento vertiginoso. Es un mercado, además. Ah, sí, definitivamente. Sí, yo vivo de eso. Sí, pues. Yo vivo de eso, ¿no? Es un mercado, además no solamente para la medicina, obviamente, pero para otro tipo de productos. Sí, de hecho, los pañales, la venta de pañales es mucho más... ¿Cómo se ha multiplicado? Va mucho mejor que los niños, ¿no? Oiga, los tours, el turismo para personas, ahora se llama adultos mayores, ¿no? Etcétera, todo eso ha ido creciendo enormemente. Sí, definitivamente. Y claro, las pensiones de jubilación no han crecido tanto, digamos, pero de todas maneras hay un mercado. Sí, pero es un mercado, tiene un impacto económico fundamental, porque mucha de la gente que no ha tenido un empleo formal, no va a tener un soporte. No va a tener, pues claro. Entonces, esa carga, esa gente que cuando se haga discapacitada, ¿qué va a pasar? Y la gente que tiene un empleo formal, que tuvo un empleo formal y sus hijos no lo tuvieron, vivirán del que lo tuvo con la pensión, y esto va a cuidarlo mucho, pero a extralimitarse también para prolongar su vida, aun cuando ya no debería ser prolongado. Yo no digo que hay que matarlo, pero sí, así como no está bien apurar algo, tampoco está prolongar inútilmente y hacer lo que se llama en medicina encarnizamiento terapéutico. Yo no tengo ahí, porque eso es artificialmente vivo, porque a mí me conviene que esté vivo. O porque además, a mí una vez un familiar me decía, a mí me gustaría tener a mi padre, aunque no me hable, con un tubo ahí porque lo toco. Señor Dios mío, qué horror. Pero, porque yo quiero tener a mi padre. Pero eso sin embargo, eso. Entonces, yo lo que hablo mucho con mis pacientes es que... Es la voracidad filial. Así es. Es terrible. Y entonces se presenta un nuevo usuario, tanto de los servicios sociales, sanitarios, pero junto con esta persona, que es el adulto mayor que se discapacita, aparece automáticamente un cuidador. Una persona que sacrificó su vida para cuidar y que tiene mayor riesgo en su salud. Es decir, cuidar
Así como fumar puede ser dañino para la salud, que es dañino para la salud, cuidar es dañino para la salud. Y esta gente muchas veces deja de trabajar, deja de vivir, y cuando se muere la otra persona, perdió su sentido de vida. Todo lo que usted dice es verdad. Conozco varios casos de gente que está con un mérito enorme, consagrada al cuidado de sus adultos, sus padres u otros familiares, que cuando estos se mueren se da cuenta de que su vida no tiene sentido. ¿No? Porque el único sentido que tenía era cuidar a ese familiar. Y además hay una simbiosis importantísima, porque la salud de esta persona adulta mayor, lo que se le pueda dar, este cuidador es nexo para prevención, tratamiento, promoción, es el principal dador de cariño. Y no hay médico maravilloso que pueda manejar a un adulto mayor si es que esta persona no funciona. Entonces hay que cuidar al cuidador, que a veces se muere antes que el cuidado. La salud del cuidador, que es otra. Ahí hay una unidad derivación. cuidador-cuidado, que es un nuevo usuario. ¿La geriatría estudia esta situación? Sí. ¿La situación del cuidado? Sí. Muy bien. A ver si tenemos tiempo luego y hablamos un poquito sobre esto. Volvemos. Que cuentan que yo te he contado que no lo conté. Dicen que han dicho que dije que tú me has...